Creo, pues, no sé, los demás. ¿Y? Ok, pues bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de la Escuela de Salud. Hoy sábado 25 de julio, son las 6 de la tarde, ya me puse como locutor de radio. Es que como graban hay que sistematizar todo, ¿verdad? Entonces, bueno, decíamos, mi nombre es Jordi Vera. Hoy tenemos una sesión tipo plática y también de intercambiar experiencias alrededor de las emociones, de cómo nos estamos sintiendo en estos momentos que estamos en una pandemia de COVID y que también nos toca estar cercanos a personas que están sufriendo, a enfermos de COVID en primera persona o a familiares o a personas que estamos sufriendo igual miedo y ansiedad. Entonces, pensamos en invitar a Sergio Stern, que, que es psicoanalista aquí en Jalapa, Veracruz, desde 1989. Él se dedica a la práctica privada del psicoanálisis y él estudió en la Asociación Psicoanalítica Mexicana y en el Instituto de Psiquiatría de King's College de Londres, del Reino Unido. Como les digo, vive aquí en Jalapa y es fundador de Montaña Despierta, que es un espacio para la práctica de la meditación inspirada en el Zen, en el cual coinciden más o menos desde 2008 la amistad profunda y muchas grandes enseñanzas que giran alrededor de la pregunta sobre lo que significa ser un ser humano y de cómo vivir una vida más verdadera. Ese es el espacio de Montaña Despierta y ahí donde dice Montaña Despierta pueden ver a Sergio Stern. Bienvenido, Sergio. Gracias, Jordi. Gracias por la invitación y me da mucho gusto poder compartir algunas ideas con ustedes hoy y conocer un poquito de su trabajo, que pues por Jordi sé que hay mucho compromiso de trabajar de distintas formas con la gente en este momento. Entonces, pues la idea de Jordi era que pasáramos, como hiciéramos alguna ronda, en donde hablaran un poquitito, para no dilatarnos mucho, de qué es lo que hacen y que mencionaran una emoción al final de su presentación, alguna emoción por la cual estuvieran pasando en estos momentos, alguna emoción predominante para irnos adentrando en este tema de las emociones. ¿Ok? Entonces, pues no sé si todos tengamos el mismo orden en la pantalla, pero Jordi, ¿tú quieres dirigirlo y irle llamando a la gente y activando sus micrófonos? Pues creo que cada quien se puede desactivar solo porque yo no tengo no soy anfitrión, Ah, pero pues si gustan yo empiezo, sí. y ya luego pues ahí nos seguimos con quien quiera tomar la palabra. Como les digo, yo soy Jordi, vivo en Coatepec, Veracruz. Eh, Trabajo en una asociación civil de temas del medio ambiente y soy igual practico con Sergio en meditación, inspirada, como dicen, el Zen, y me interesa el tema de la salud y de forma integral. Y ahorita mismo mi sensación dominante es cansancio y agradecimiento, son dos, por poner dos que pudieran estar contrapuestas incluso. Quien guste seguir. Bueno, yo soy Rebeca Huitzil, estoy en Puebla y estoy en el movimiento de jubilados 15 de agosto. Nosotros estamos defendiendo las pensiones, que cuando uno es joven no hace caso. Y ahorita pues
están abusando de las pensiones, ¿no? Casi para desaparecerlas, pero sí jinetear el dinero de los trabajadores. Y bueno, y mi preocupación ahorita es cómo ayudar a la gente a no tener miedo. Gracias. Muchas gracias. Tu emoción, miedo, ¿verdad? Dijiste. Pues es como Bien. cómo acompañar a los que tienen miedo, cómo alentarlos. Sí, sí, sí. Perfecto. Bien. ¿Quién quiere seguir? Bueno, yo puedo seguir. Soy Mani. Pues soy integrante de la Brigada de Salud Comunitaria 43, aunque ahorita a distancia porque vivo como tal en Orizaba, Veracruz, y ese trabajo que hago con ellos se hace en el estado de Guerrero. Y también soy médica, urgencióloga, y estoy pues desde marzo trabajando en este contexto ahorita de lo de COVID. En urgencias en mi hospital. Y el sentimiento que traigo hoy, irónicamente, por primera vez en semanas, es tranquilidad. Y también, lo cual es inusual estos días para mí. Y también pues agradecida por poder platicar un rato y estar un poco mejor. Nada más. Gracias. ¿Estás en Orizaba trabajando ahora en urgencias de Sí, algún hospital? sí, así es. ¿Quién sigue? Bueno, si quieren sigo yo, Víctor Ríos, yo vivo acá en la Ciudad de México, trabajo en la UAM Xochimilco y trabajo en proyectos de salud comunitaria, sobre todo aquí en la ciudad. Y bueno, en relación a las emociones, Según ya, según ya eh, nos hace. podría decir que estoy como con mucha incertidumbre, preocupado, y por otro lado, igual que dijeron antes, muy una sensación de mucho gusto de estar aquí, pudiendo compartir con ustedes. Pues básicamente eso, gracias. Gracias. Creo que yo. No sé si se escucha. Sí. Soy Ricardo. Mi trabajo es el periodismo político independiente, la formación política, la investigación. Y pues mis emociones están combinadas y contrastadas. Hay enojo por la situación y la identificación de enemigos del pueblo, y hay a la vez una alerta ante el miedo que cunde alrededor y que incluso a mí me llega. Gracias. Igual Matilde, Pancho, si gustan presentarse. Hola, tomo la palabra. Yo soy Matilde, Mati. Yo soy del Estado de México, del municipio de Nicolás Romero. Pues yo trabajo sobre todo la parte educativa, principalmente con niños de todas las edades. Y bueno, pues ahorita, digamos, el trabajo presencial, pues apenas está tratando de replantear. Mi trabajo es de manera autónoma, no estoy por ahora en una escuela, sino trabajo en la comunidad donde habito, pues organizándome con las personas que vivimos acá.
Y bueno, pues en todo este contexto hemos realizado materiales de información para pues apoyar en el tratamiento de personas con COVID o prevenir el contagio. Y bueno, seguimos pensando en cómo apoyar. También hemos hecho acompañamiento, algunas personas que han tenido esta enfermedad y pues seguimos pensando y trabajando en ese sentido. Y bueno, pues de los sentimientos y emociones, creo que he pasado por todo el arco iris de emociones. Los primeros momentos de la pandemia, pues fue el miedo principalmente, porque había mucho, desconocía mucho, ¿no? De lo que implicaba esto, pero bueno, poco a poco y con experiencias personales nos hemos informado más. Y actualmente los sentimientos que más predominan pues es la nostalgia, porque bueno, el trabajo que yo realizaba pues era con los niños y era muy bonito y todo, pero pues se detuvo por completo. También prevalece la preocupación, tanto de pues que no nos sigamos enfermando, como pues qué va a pasar con esto de su educación, ¿no? Que es una gran incertidumbre en todos los sentidos, pero también pues en estos tiempos me he dedicado ratos a aprender cosas, a hacer cosas, digamos, personales, entonces también he tenido mucho de satisfacción en estos días. Me da mucho gusto de estar acá. Gracias. Gracias. Nada más voy a comentar antes de que sigan, porque veo que están los nuevos. Y recordar que cuando no estamos hablando, igual apagar el micro para que se pueda escuchar algo más que eso. Y compañeros que se acaban de conectar, avisarles que estamos en una primera ronda nada más de presentar y compartir, además de quiénes somos, más un poco a qué nos dedicamos, y si quieren compartir algún sentimiento o algunos sentimientos que han tenido en estos días o tienen hoy, nada más eso por ahora. ¿Quién quisiera continuar? Hola, ¿sí me oyen? Sí, Francisco. A ver. Hola, ¿cómo están? Escucha un poco cortado. Víctor, ¿es posible que tú les apagues el micro a Pedro? Ahí ya está. A ver, Francisco, si te escuchamos mejor. Hola. Hola. No te escuchamos, Francisco. Hola, hola. No lo estamos escuchando. ¿O quiere alguien más? Pancho arregla su conexión. Hay otra persona que tiene aquí una carita feliz, no sé quién sea. Faltaría esta persona de la carita feliz y Pedro. En lo que vemos si Francisco puede ser mejor escuchado. Ah, mira, dicen aquí en el chat que buenas tardes, que la persona de la carita feliz
se llama Susana y que el micrófono de la computadora no funciona. Igual que es parte de la Brigada de Salud Comunitaria 43. Ok. Pero sí nos escucha a nosotros, Susana. Sí, que sí nos escucha. Ok, perfecto. Bienvenida. Pues si gustas, igual, bueno, yo sugiero que podamos empezar. Igual Francisco tiene algún problema también para escuchar. Y ya más adelante igual nos podemos acabar de presentar y si alguien más llega, pues también. Perfecto. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes algunas ideas. Tengo aquí anotados algunos pensamientos desde lo que les quisiera hablar hoy. Pues lo primero decirles algo que creo que todos estaríamos de acuerdo y es que este evento que todos estamos viviendo, la epidemia, la pandemia del COVID-19, es realmente un evento que ha venido a trastocar todas nuestras vidas. Y en todo el mundo, o sea, realmente tiene que ser el punto de partida de nuestra comprensión. Me cuesta trabajo pensar a mí, al menos en términos generales, acerca de otro evento tan grande como este que haya venido a trastocar de esta forma la vida de todos. A ver, ¿alguien activó ahí algún micrófono que está haciendo? Bueno, entonces, esta es una generalización. Estoy seguro que hay comunidades, hay lugares en el mundo que han estado expuestos a experiencias traumáticas de muchos tipos. Yo en mi vida y de la mayoría de las personas a las que conozco y con las que interactúo, sí puedo decir que a nivel global, a nivel general, esta es como la primera vez que pues nuestra vida ha tenido que cambiar de una manera tan radical. En la generación de mis padres, de mis abuelos, ellos estuvieron en guerras, pero en mi generación, si bien ha habido situaciones difíciles, como siempre las hay en toda vida, pues este es el primer evento que yo puedo describir así en estos términos. Similares como a esas experiencias que quizá mis antepasados vivieron, como el haber pasado por guerras mundiales, eventos de este tipo que trastocaron totalmente su existencia. Entonces, nosotros nos estamos enfrentando a una situación así. Es un evento que trastoca absolutamente todo y además es como una especie de contratiempo. O sea, nadie hace unos meses nos imaginábamos que íbamos a estar pasando por esto ahora. Teníamos planes, teníamos expectativas y de la noche a la mañana prácticamente pues todo cambió y para la mayoría de nosotros estos planes se han venido abajo, ha cambiado nuestra manera de relacionarnos, de comunicarnos, de ejercer nuestra profesión, de ejercer nuestro trabajo, de convivir con nuestros seres queridos, etcétera, etcétera. Entonces, un contratiempo. Lo mejor sabíamos que tarde o temprano como humanidad íbamos a vivir algo así, pero no sabíamos exactamente cuándo. Y este cuándo, al haber llegado, se siente así como algo súbito, algo que muy rápido.
vino a cambiar demasiadas cosas. Por un lado está el tema de la cercanía de la muerte y de la enfermedad, ¿no? Que es lo más obvio, es lo más inmediato, cómo pues esta situación de la pandemia ha traído el tema de la enfermedad y de la muerte. Si bien sabemos que está ahí todo el tiempo, pero vivimos nuestras vidas como si no estuviera ahí. Y me da miedo un poquito estar generalizando. A lo mejor algunos de ustedes trabajan con personas o en comunidades donde la enfermedad y la muerte está ahí todos los días. Entonces, les pido una disculpa si hablo más desde mi situación que de la situación que muchos de ustedes pudieran estar viviendo. Pero aún así, el tema de la enfermedad y de la muerte ha venido a instalarse de manera muy cercana en nuestras vidas. Y también yo creo que hay algo muy importante. No sé si haya sido así en todas las catástrofes o experiencias traumáticas de esta magnitud que ha vivido la humanidad, pero creo que hoy en día todos nos estamos preguntando en relación a esta pandemia, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho como humanidad para que esto no nos esté ocurriendo? Podría pensar que en la antigüedad a lo mejor la pregunta era un poco más impersonal. A lo mejor sí, por ahí cabía la pregunta, ¿por qué nos están castigando los dioses o las diosas? ¿Qué habremos hecho los humanos en ese sentido? Pero creo que hoy existe una conciencia muy aguda por muchas otras cosas que están pasando en nuestros tiempos, donde la conciencia de que podemos destruir el mundo en que vivimos está muy, muy presente en nuestra vida cotidiana. Y no hay forma que podamos obviar esta pregunta cuando pensamos y vemos todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Qué hemos hecho? Las pandemias siempre han existido, las epidemias siempre han existido a lo largo de la humanidad, pero esta forma como apocalíptica de estar viviendo este momento, si bien no creo que sea nuevo y exclusivo a la época de nosotros, sí es como si hubiera una conciencia muy, muy aguda en este momento de que somos nosotros los que pudimos haber traído esto a nuestras vidas por el descuido y por toda una serie de actividades que básicamente están destruyendo el medio ambiente y el lugar en donde vivimos, este frágil planeta que llamamos Tierra. Entonces creo que se añade, digamos, un elemento traumático para nosotros en el hecho de pensar cómo es que nosotros trajimos esta situación a nuestras vidas. Lo cual implica que lo que la mayoría de nosotros estamos experimentando profundamente es una pérdida de confianza muy grande. Una pérdida de confianza en la vida, una pérdida de confianza en nosotros mismos, una pérdida de confianza en los gobiernos, una pérdida de confianza en la ciencia. Básicamente estamos experimentando una pérdida de confianza en todo. Y esta crisis, yo creo que estos son como los ingredientes muy particulares de esta crisis que estamos viviendo. Es el tema de la enfermedad, es el tema de la muerte, es el hecho de que esto trastocó nuestras vidas, de que lo estamos viviendo como un contratiempo, de que tenemos esta pregunta, ¿qué hemos hecho? Estamos destruyendo nuestro planeta. Cada vez estamos más cerca de una especie de cataclismo todavía más grave. Y esto ha hecho que perdamos nuestra confianza.
de una manera muy, muy profunda. Porque nos estamos dando cuenta que no somos tan poderosos. Por ahí, quizá desde la Ilustración, esto hace unos cientos de años, con el desarrollo del pensamiento científico, los seres humanos empezamos a adquirir una gran confianza de que podíamos dominar nuestro entorno, controlar nuestras vidas, erradicar todo aquello que viene a perturbarla. Y los avances en el terreno de la medicina, el combate a las enfermedades, el tema de la muerte, pues ha hecho que nos la hubiéramos creído un poco, que cada vez éramos más poderosos en este esquema de dominio de la naturaleza. Y esto viene a demostrarnos que no somos tan poderosos realmente. Es como un golpe al narcisismo de la humanidad en estos momentos. Por un lado, tan desarrollados tecnológicamente, y por otro lado, siendo atacados por algo que ni siquiera podemos ver. Entonces, esto ha creado en muchos de nosotros un sentimiento de indefensión, de desamparo muy grande, donde ya no nos sentimos tan protegidos. Y es como si estuviéramos viviendo un momento de duelo muy importante, porque hemos perdido muchas cosas en estos últimos meses. Hemos perdido, bueno, lo primero que perdimos fue esta confianza de que el día siguiente iba a ser más o menos igual que el día anterior. De pronto nos vimos ya no pudiendo abrazar a nuestros seres queridos, ya no pudiendo viajar, ya no pudiendo trabajar como trabajábamos. Todas estas son pérdidas. Además de las pérdidas más reales, como pueden ser las personas que conozcamos que hayan perdido la vida debido a la enfermedad. Pero con pérdida me refiero a todo este tipo de cosas que hemos perdido en nuestra cotidianeidad. Entonces, es como si estuviéramos en un momento de duelo permanente. Hay mucha tristeza. Hay como un pesar muy grande en estos momentos por sentirnos así, perdiendo cosas todo el tiempo. La situación económica de muchísimas personas se han visto afectadas por esta situación. Esa también es una pérdida muy, muy grande. Es una pérdida de seguridad, de esperanza en el futuro, etcétera, etcétera. Y las relaciones sociales también se han visto tremendamente afectadas. Entonces, si se fijan en todos los ámbitos, social, económico, sanitario, familiar, etcétera, etcétera, estamos experimentando un cambio que no entendemos muy bien hacia dónde va. Y esto es lo que produce también una enorme incertidumbre y un contacto cotidiano con la pérdida que nos tiene en un momento, en un estado de duelo permanente. Entonces, indefensión, desamparo, duelos. No es de sorprendernos que esto provoque depresión, ansiedad. Generalmente estos son los síntomas que la mayoría de la gente está reportando y lo que yo mismo en mi práctica veo de forma cotidiana. Depresión, ansiedad, insomnio. Y también enojo, que puede derivar en el aumento de la violencia. Y esto también es algo que estamos viendo definitivamente, un aumento en la violencia intrafamiliar, porque se han perdido los espacios diferenciados. Entonces, esta posibilidad de entrar y salir cuando no está, pues en familias que de por sí a lo mejor han tenido una historia de violencia o de alguna situación problemática, pues es como una olla express toda esta cuestión del confinamiento que crea o ha provocado un incremento importante en la violencia que estamos viendo en las relaciones de pareja
en las relaciones familiares, etc. Entonces, la depresión, la ansiedad, el insomnio, el enojo, por supuesto el miedo, son los sentimientos predominantes en las personas en relación a todos estos, al impacto, como traté de describirlo, de este evento que estamos viviendo actualmente. Ahora, yo quiero decirles que la angustia y el miedo son normales e incluso yo diría adaptativos. El ser humano tiene estamos programados, por decirlo de alguna manera, biológicamente para poder sentir miedo y angustia ante situaciones peligrosas. El miedo es la señal que el cuerpo y la mente necesita para atacar, huir, cambiar las cosas que están provocando que son fuente de esa situación que nos coloca en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Y esto lo digo porque hay mucho en internet hoy en día, voy a hablar de eso un poquito más adelante, que muchos mensajes en donde se comunica algo así como que el miedo puede ser peligroso, que el miedo debilita el sistema inmunológico, que no tengamos miedo, que es mejor no sentir miedo, que si sentimos miedo, incluso es como si estuviéramos fallando en algo. Y la verdad, estoy un poco en contra de esta manera de pensar. Yo creo que el miedo y la angustia son normales y adaptativos, como les decía. Incluso es necesario que sintamos miedo. El miedo es como el dolor para el cuerpo. Si no sintiéramos dolor, no quitaríamos la mano del fuego, no nos moveríamos del lugar que estuviera provocando ese dolor. El miedo es lo mismo, es lo que nos invita a transformar nuestra situación porque sabemos que algo peligroso está ocurriendo. Otra cosa es el estrés crónico. El estrés crónico sí puede afectar nuestro sistema inmunológico, sí puede tener muchas consecuencias a nivel somático. Y por supuesto es difícil distinguir porque hasta cierto punto todos estamos viviendo en una situación de estrés crónico que se está alargando incluso más de lo que todos quisiéramos. Pero sentir angustia y miedo es algo que no solo no podemos evitar, sino que es necesario y que sería como una equivocación pensar que no deberíamos de sentir miedo o angustia ante todo lo que estamos viviendo. Ustedes mencionaron varias emociones, cansancio, agradecimiento, o sea, también hay emociones positivas. Todos sabemos que esta crisis ha despertado también una unión muy grande entre las personas y una conciencia de que todo está interconectado en el mundo, de que algo que ocurre en China inmediatamente repercute en el mundo entero y así, ¿no? Esto nos ha llevado a tomar una conciencia muy especial de cómo los seres humanos empezamos o aprendemos a trabajar en equipo o nos va a ir muy mal. Y esto también ha generado sentimientos como el agradecimiento, como la tranquilidad a veces de saber que ahí están otras personas apoyándonos y ayudándonos. Pero hablaron también de cansancio, miedo, incertidumbre, preocupación, todo el arco iris de emociones, nostalgia, enojo, preocupación, ¿sí? Son emociones que responden a la situación actual. Lo que pasa es que con nosotros, con los seres humanos, cada vez que experimentamos una emoción, esta se conecta con la misma emoción tal como la hayamos sentido a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Tenemos como una memoria, el cerebro está
hecho de tal manera que en la parte más interior, en donde podríamos localizar el sistema límbico, guardamos nuestras memorias y nuestras emociones. Están como muy cerca estos circuitos. Entonces, cada vez que experimentamos algo en el aquí y en el ahora, alguna de estas emociones fuertes como las que describieron, eso toca y despierta el registro de esa emoción a lo largo de toda nuestra vida. Y lo que observamos es que esta situación actual, lo que está provocando en muchas personas, y ese es el problema más que nada, es una especie de regresión, en donde estas emociones nos llevan a estados muy primarios, muy primitivos en nuestra vida, desde que éramos muy chicos quizá. Muy chicos en nuestras vidas, cuando empezamos a sentir por primera vez estas emociones de desamparo, de indefensión, ¿sí? De angustia, de miedo. Entonces, es probable que todos estemos en una especie de regresión en estos momentos. Y que desde ahí también estemos viviendo la pandemia. Entonces, es lo actual, pero también es dónde pega en nosotros, en cada uno de nosotros, eso que está pasando en este momento, y qué es lo que despierta de cada uno de nosotros en la medida en que estas emociones han estado registradas, han sido registradas por nuestro sistema psíquico nervioso, mental, y se activan en este momento también. Entonces, es muy importante que, y esto es les invito a que hagan este ejercicio, creo que este es como el primer punto que quisiera aterrizar con ustedes. Todos nos tenemos que preguntar en este momento, ¿dónde cae en lo personal la pandemia? ¿Qué del orden de lo personal nos está reflejando o despertando la situación que estamos viviendo? El virus que no vemos es como un espejo que a la humanidad le está mostrando algo. Esta crisis, esta pandemia, el virus, nos está mostrando algo como humanidad. Pero también nos está mostrando algo en lo personal. Y creo que esa es la labor que tenemos todos que hacer en este momento. ¿Qué verdad de nosotros mismos sacó este virus? ¿Cuál es ese algo de nosotros que sacó a la luz esta pandemia? Cada uno de nosotros, cada sistema nervioso, este sistema nervioso que les describía, es como nuestra huella digital. Todos tenemos una huella digital, pero cada huella digital es distinta. Y lo mismo con nuestro sistema nervioso. Todos tenemos los mismos componentes, pero se ha establecido, ya ha crecido y se ha desarrollado de manera distinta en cada uno de nosotros. Entonces, hay una pregunta social en estos momentos, hay una pregunta que concierne a toda la humanidad y también hay una pregunta personal, que esta situación actual, esta crisis, nos está confrontando a tener que ver. Y es muy importante que contactemos con eso, porque si no, todas estas emociones que describían y estos sentimientos quedan volando, ¿sí? Y se vuelven mucho más angustiantes y mucho más peligrosos cuando no podemos ligar nuestros sentimientos a una serie de representaciones que hagan sentido de lo que pudiéramos estar viviendo en este momento. Como humanidad es muy difícil saber qué es lo que está pasando. Hay muchas teorías, hay muchas opiniones circulando. Es muy difícil saber qué es lo que está pasando realmente a nivel humanidad, a nivel global, incluso en nuestras comunidades.
De ahí que tengamos que hacer como este trabajo personal, de también poder ligar lo que estamos viviendo y experimentando con algo personal. ¿En qué nos está tocando todo esto? De ahí vamos a sacar la inspiración para transformar este momento de crisis en algo que nos haga sentir que podemos hacer para trabajar con ella. Es lo único que nos puede ayudar en este momento. Lo único que nos puede ayudar en este momento es empezar a sentir, al menos a nivel personal, que todo esto tiene un sentido para nosotros y que nos invita, es como si nos presentara con una invitación para hacer algo con el momento de crisis que todos estamos experimentando. Y por lo que veo, pues todos ustedes están involucradas en actividades que justamente tienen esa función. Transformar la crisis en una oportunidad de curación. Toda crisis nos presenta con eso justamente, con la oportunidad de curar algo, de sanar algo. Y es lo único que nos puede ayudar en estos momentos, el ir encontrando un caminito que nos haga sentir que estamos transformando este momento tan difícil en la oportunidad de sanar o de curar algo dentro de nosotros o en nuestras comunidades inmediatas o a un nivel más global y general. Entonces, la pandemia como espejo, ¿sí? Como un espejo que nos obliga a hacernos esta pregunta. ¿Dónde nos cae en lo personal? Por ejemplo, en mi caso, la pandemia ha despertado una veta como de mucha soledad, de sentirme muy solo y con la familia, mi hija y mi esposa, los tres, como muy lejos del resto de la familia que está dispersada por todo el mundo. Y esta imposibilidad de viajar y aunque, bueno, quizá haya habido momentos de mi vida en donde incluso ha pasado más tiempo en que no nos hemos visto. Pero saber que no, o sea, como no tener la certeza de cuándo nos vamos a volver a ver, en mí ha despertado un sentimiento de exilio, de extranjería, que tiene que ver con mi historia y la historia de mi familia desde hace muchísimo tiempo. Este sentimiento de quedar desterrado o exiliado en un lugar del que jamás vas a poder salir para reconectarte con tu familia, etcétera, etcétera. Entonces, este es un ejemplo, se los cuento como para que vean cómo a cada uno de nosotros en algo personal nos pega la pandemia también. Si no hacemos esta reflexión, vamos a estar descargando nuestras emociones. El enojo, la depresión, el miedo intenso, la violencia, son síntomas más bien que hablan de una dificultad de procesar internamente nuestras emociones y encontrarles algún sentido. ¿Qué nos puede ayudar? ¿Qué nos puede ayudar en este momento? Quería añadir solamente un elemento más que está haciendo que todavía sea más difícil esta situación, y es la crisis o el estrés provocado por, o sea, está la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis ecológica, etcétera, etcétera, todo esto de lo cual les he hablado. Encima hay un estrés muy grande por la desinformación. Epistemológicamente estamos sufriendo todos porque no sabemos dónde colocar toda la información que recibimos. Los esquemas tradicionales que nos ayudaban a hacer sentido de las cosas están en crisis también. Entonces no hay ningún punto de vista, no hay ningún
encuadre epistemológico que nos ayude a entender lo que está pasando. No es que alguna vez en la historia de la humanidad hubiera habido un paradigma perfecto. Siempre ha habido distintas formas de entender lo que nos ocurre. Pero estamos viviendo en un momento muy particular donde hay muchísimas maneras de entender lo que nos pasa y no hay un discurso dominante, sino más bien hay como una pugna constante entre distintas formas, entre distintas maneras de hacer sentido de la realidad. Y tenemos un gran espectro, ¿sí? Desde lo más cientificista hasta pues, las teorías de la conspiración, que pudieran estar en el otro extremo. Y este estrés por la desinformación que estamos viviendo y esta dificultad de nosotros poder hacer sentido, incluso el sentido común, deja de funcionar cuando estamos siendo bombardeados por tantas y tantas maneras de entender lo que está ocurriendo, de qué funciona y qué no funciona como tratamientos, etcétera, etcétera. Las redes sociales, obviamente, todo el despliegue del Internet en esta época hace que sea muy, muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Y esto provoca un estrés muy grande en nosotros también, ¿sí? Antes recurríamos como a los expertos y ahora pues los expertos están siendo muy cuestionados, desafortunadamente creo yo, porque nos sumerge en una confusión mucho mayor el no confiar en que pudiera haber algún criterio de verdad que pudiera orientarnos ante la situación de por sí tan desconcertante que estamos viviendo. Entonces, ¿qué ayuda? ¿Qué ayuda? En primer lugar, crear redes de apoyo. Muy importante. Y esto, pues, cada uno de ustedes lo hará de distinta forma, pero redes de apoyo, hablar, tenemos que poder hablar mucho de lo que estamos sintiendo, de nuestras emociones, de lo que creemos que nos está pasando, de lo que está pasando. Hablar es muy importante y a veces nos callamos y a veces utilizamos el lenguaje no para hablar, o sea, no para comunicarnos y transmitir algo significativo, sino como ruido. Una forma más de meter ruido. Entonces, cuando digo hablar, no digo hablar por hablar, no digo hablar y hablar, digo hablar como pensar, como reflexionar, como conectarnos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con poderlos verbalizar, con la comunicación y el diálogo verdaderamente como lo entendían los antiguos, como forma de crecer y de relacionarnos y de interactuar con los demás. Hay mucha intolerancia a la diferencia en estos momentos. Hay bandos, hay campos, cada quien se enamora de sus propias opiniones y cree tener la verdad. Y se crea como una especie de guerra ideológica que creo que todos estamos sufriendo mucho. Mucha intolerancia, cuando en realidad hay una pluralidad de necesidades en este momento. Les comentaba, cada quien somos como una huella digital, cada uno de nosotros somos diferentes, cada uno de nosotros tenemos distintas necesidades, ¿sí? Hay quienes a lo mejor están bien pensando que esto no es tan grave y que van a seguir haciendo su vida normal y que si se reconectan con la naturaleza y se salen del ritmo civilizatorio que ha quejado a la humanidad en los últimos años, van a estar bien. Hay quienes no, hay quienes a lo mejor se necesitan agarrar de verdades o certezas más establecidas, más oficiales, conductos de comunicación avalados, digamos, por el sistema. Yo he visto que hay de todo.
y que lo peor que puede ocurrirnos en este momento es que nos sintamos en falta por ser lo que somos. Cada quien tiene sus propias necesidades y estas tienen que poderse atender de distinta manera dependiendo de lo que cada quien sea, busque y necesite. Y ser un poco más tolerantes con las diferencias. Esta crisis, esta pandemia está despertando, como les decía, muchísimas opiniones. Y si somos encima intolerantes ante la diferencia, creo que solamente estamos abonando al mal que la humanidad está, al mal que aqueja a la humanidad más que nunca hoy en día, que es esta intolerancia, creo yo, hacia lo diferente y hacia las diferencias. Entonces tenemos que encontrar la forma de comunicarnos y de que haya diálogo entre estas distintas posturas. Ok, esto es lo que les quería yo comentar acerca de lo que estamos viviendo, algunos pensamientos. Quería darles una herramienta más práctica que parte de la práctica de meditación, como la practicamos nosotros en Montaña Despierta. O sea, es una práctica budista que tiene muchos siglos ayudando a los seres humanos a trabajar justamente con sus emociones difíciles. El mundo nunca va a ser como queremos nosotros que sea. Nunca se va a cumplir ese ideal que anhelamos. Las cosas ocurren por muchas razones. No todo está bajo nuestro control. Incluso diría, es muy poquito lo que está bajo nuestro control. Y siempre vamos a estar viviendo situaciones difíciles o extremas, como en este caso, la pandemia. Entonces, el Buda hace 2500 años o más se dio cuenta que los seres humanos teníamos que tener una herramienta para transitar los momentos difíciles. Porque no es así como que va a llegar el momento en que ya no vamos a tener problemas, en que ya no van a ocurrir estas cosas. Como decía, quizá para muchos en esta generación es primera vez que nos enfrentamos con una situación tan difícil a nivel global. Entonces no estamos acostumbrados. Pero hoy más que nunca, por esta razón, es que necesitamos incorporar este tipo de herramientas. La meditación budista está hecha no para conseguir la paz, no para conseguir la tranquilidad absoluta. Está hecha para poder lidiar con las tormentas que la vida nos trae. Entonces, la práctica con las emociones es una práctica central para nosotros. La práctica con las emociones difíciles, con la dificultad. La paz llega a veces si sabemos trabajar con nuestras emociones difíciles, pero no es lo primero que aparece y menos cuando lo vamos a buscar. Muchas veces, entre más queramos sentirnos en paz, más alterados nos ponemos. Entonces, trabajamos con lo que está en nuestras vidas. Y si en este momento están predominando las emociones conflictivas, las emociones difíciles, pues eso es lo que está ocurriendo en nuestras vidas en este momento. Y de nada sirve negarlo o pretender que todo lo que está ocurriendo pudiera no afectarnos. Quien les diga que lo que está ocurriendo no les está afectando o que estarían como encima de ello por su desarrollo espiritual o algo por el estilo, yo más bien les aconsejaría que vayan a buscar otra escuela, otra persona. ¿Cómo no nos va a afectar todo lo que estamos viviendo en este momento? Pues más bien desarrollar una herramienta para lidiar con todo eso.
Y la herramienta es muy sencilla. La práctica de meditación es muy sencilla. Es simplemente aceptar lo que estamos sintiendo en nuestro cuerpo. ¿Sí? Todas las emociones tienen un sustrato corporal. Cada una de estas que mencionaron, miedo, incertidumbre, enojo, cansancio, todas estas emociones se sienten en el cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, el enojo generalmente se siente como un fuego aquí en el vientre. La angustia generalmente se siente como un nudo en la garganta. ¿Sí? La tristeza se siente como un decaimiento general. Todo el cuerpo se siente pesado. Los párpados se sienten pesados, como si toda nuestra energía estuviera siendo chupada por el suelo. Entonces, la idea es que se tomen un ratito durante el día, dependiendo del tiempo que tengan. Pueden ser 5 minutos, puede ser media hora, puede ser media hora en la mañana, media hora en la tarde, en la noche. No importa, pero el chiste es que se den a sí mismos la oportunidad de en su espacio, encontrar un espacio tranquilo, sin muchas interrupciones, y se puedan sentar en una posición cómoda, sea la que sea, puede ser en el suelo, puede ser en una silla, no importa. Una postura en la que puedan estar suficientemente alertas, que no se vayan a quedar dormidos, y empezar a respirar profundamente, ¿sí? Y a contactar con las sensaciones del respirar en su cuerpo. La respiración siempre va a ser su ancla. La mente tiene esta tendencia de pensar mucho, 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 mucho. De ser como un changuito que está siempre produciendo pensamientos. La idea es soltar los pensamientos un poco, ese tren de pensamientos en el que siempre estamos involucrados, y contactar más con el cuerpo. La respiración siempre está ahí, siempre estamos respirando. La respiración está hecha de sensaciones, entonces podemos contactar con esas sensaciones y traer nuestra atención ahí. Una vez que sientan que su atención se establece un poco en las sensaciones de la respiración en el cuerpo, empiecen a preguntarse cómo me siento. Y permitan cualquier emoción que tengan en ese momento. No estamos para juzgar absolutamente ninguna emoción. Todas nuestras emociones son válidas. Nuestro sistema nervioso está hecho para sentir cada una de estas emociones que tienen su función en la vida. La tristeza, el enojo, el miedo, el cansancio, todas estas son emociones necesarias, ¿sí? Entonces, no queremos deshacernos de ellas. Queremos contactar con ellas en el cuerpo. ¿Y dónde en mi cuerpo pudiera yo estarlas sintiendo? Y una vez que lo detecten, pueden empezar a respirar profundamente a través de esa sensación corporal. ¿Sí? Como si el aire entrara no por la nariz, sino por la sensación corporal que lograron identificar o detectar. Y la exhalación, como si a través de la exhalación también la pudieran mandar a través de esa sensación y llevaran ahí como espacio, como si aflojaran esa sensación. Si se fijan, así como el dolor es una contracción en el cuerpo, una tensión en el cuerpo, las emociones displacenteras generalmente implican también una especie de contracción en el cuerpo, como un nudo, un fuego, ¿sí? Una pesadez, es como una contracción. Todas las emociones negativas son contracciones, mientras que las positivas son como expansión. Cuando estamos contentos y alegres, es como si sintiéramos una expansión en nuestro cuerpo.
pues tratamos de respirar a través de esa sensación. Y esto lo pueden hacer durante todo el día. Cuando empiecen a sentirse angustiados o enojados o cualquiera de estas emociones que me contaron, que pudieran estar sintiendo. Para poderlo practicar durante el día, hacemos estos periodos de entrenamiento en lugares tranquilos de nuestra casa o de donde estemos, donde podamos practicar con eso, para que cuando nos asalte la emoción en medio de donde estemos, de la clínica, del hospital, de la comunidad, etcétera, etcétera, nos acordemos de la respiración. Uno de mis maestros decía, siempre me dijo, la respiración es tu mejor amigo. Y yo como que fui a ese centro de meditación quizá esperando una verdad más esotérica. Y al principio me desilusioné un poco. ¿Cómo que esto es lo que vine a aprender y a quedarme 6 semanas aquí en silencio, meditando todo el día? Yo pensé que el maestro me iba a decir algo, no sé, de esas como cosas que uno a veces espera escuchar. Y lo único que me dijo es, la respiración es tu mejor amigo. Y me llevó mucho tiempo entenderlo. Pero ahora que lo he entendido más, pienso qué cierto es. Cuando estamos angustiados, cuando estamos experimentando una emoción difícil, si nos conectamos con nuestra respiración profunda y empezamos a usarla para estar aquí y ahora, con nuestro cuerpo, con lo que está pasando, y nos agarramos de ahí, algo empieza a calmarse. La respiración es nuestro mejor amigo. No sé si han visto a los bebés que empiezan a respirar profundamente y se empiezan a tranquilizar y a quedar dormidos. En cambio, cuando estamos respirando de forma agitada, aumentamos el estrés y aumentamos la intensidad de las emociones difíciles que pudiéramos estar experimentando en ese momento. Entonces, la respiración profunda y pausada y consciente es una gran herramienta para trabajar con estas emociones. Esta es una técnica muy sencilla que se la pueden incluso enseñar a las personas con las que trabajan. ¿Sí? Entonces, esta es una faceta de la práctica que quería compartir con ustedes. Cuando nos experimentamos en practicar esto, de usar nuestra respiración para llevarla a los lugares donde hay una constricción, para que se abra, ¿sí? Respirando a través de esa constricción, ¿sí? Haciendo esta visualización de que el aire entra y sale por esa emoción o ese lugar de nuestro cuerpo tenso, constreñido por la emoción difícil que estamos viviendo en ese momento. Cuando nos sentimos un poquito más hábiles en hacer esto, podemos pasar a un siguiente ejercicio, que creo que en estos momentos puede sernos muy útil. Y esta es una práctica de meditación que se llama Tonglen. Se escribe T-O-N-G-L-E-N. Tonglen. Es una práctica que proviene del budismo tibetano. Generalmente nuestro instinto es escapar del sufrimiento. No, a nadie nos gusta sufrir. Pero como ahora, en estos momentos, no podemos escapar del sufrimiento. No podemos escapar de nuestras emociones, no podemos escapar de nuestro miedo, de nuestra angustia, de lo que sea que pudiéramos estar experimentando, y no podemos escapar del sufrimiento a nuestro alrededor. A menos de que seamos tan insensibles, tan insensibles, que creamos que podemos salvarnos a nosotros mismos a expensas de toda la humanidad.
Pero entiendo que ninguno de nosotros aquí, ese es un modelo de ser humano para nosotros. Nosotros más bien queremos conectarnos con el sufrimiento de las personas que están sufriendo, con el sufrimiento de las personas con las que trabajamos, con el sufrimiento de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nosotros mismos, porque sabemos intuitivamente que es lo único que nos va a permitir cambiar. Justamente el ser humano, estamos en los problemas que estamos como humanidad porque nos hemos desconectado de nuestro sufrimiento. ¿Sí? Pretendemos que ese sufrimiento no está ahí. Nos distraemos muy fácilmente. Y la cultura funciona de esa forma, para distraernos y entretenernos constantemente del sufrimiento que estamos sintiendo todos y que la humanidad como humanidad está experimentando también. Entonces, el Buda enseñó a que hemos de voltear a ver nuestro sufrimiento. Es la única salida. No negarlo, no suprimirlo, no reprimirlo, no proyectarlo en otros como si los culpables estuvieran allá afuera, sino a trabajar cada uno de nosotros en nuestro propio sufrimiento. Es lo que despierta el sentimiento de la compasión. Cuando nosotros logramos tocar el sufrimiento, despertamos la compasión. Nos damos cuenta que ese sufrimiento no solo es mío, sino que es de todos. Y queremos hacer algo para aliviarlo. La compasión es lo único que nos puede ayudar en este momento. No sabemos cuándo va a terminar esta pandemia. Pero sí podemos empezar a trabajar desde ahora con la empatía y la compasión para saber y entender que este sufrimiento que estamos viviendo, lo estamos viviendo todos. Y todos podemos hacer algo para tratar de aliviarlo en nuestro entorno más inmediato, o quienes tengamos acceso a algo más amplio, pues hacerlo ahí. Entonces, esta práctica de Tonglen lo que hace es hacer esto explícito. La práctica es esta. En la inhalación, respiramos el sufrimiento del mundo entero. Les recomiendo que hagan la otra práctica primero, porque da como cierta espaciosidad y nos amigamos primero con nuestra respiración, con nuestras sensaciones incómodas. Una vez que eso deja de espantarnos tanto, podemos abrirnos de esta forma en donde podemos recibir el sufrimiento del otro. Si es el paciente que tienen cerca, si es la persona con la que están hablando. En la inhalación reciben ese sufrimiento, como si fuera una nube negra que estuviera entrando a su cuerpo. Y lo dejan entrar, lo dejan entrar. Le pierden esta como impulso de rechazar lo que no nos gusta, lo que nos amenaza, lo que no queremos ver. Al contrario, hacemos como este esfuerzo de abrirnos al sufrimiento del otro y de recibirlo. Y en la exhalación lo transformamos en luz. Y a través de la exhalación sale de nosotros luz sanadora, cálida, hacia esa persona, hacia esa situación, hacia esa idea. Cuando todas las noches escuchamos las cifras de contagios o de muertes, podemos hacer Tonglen 5 minutos y respirar toda esa negrura, todo ese sufrimiento de todos esos nuevos casos, de esa cifra, que es solo una cifra. Nosotros la queremos convertir no solo, o tomar no solo como una cifra, sino convertirla en sufrimiento, esa cifra es sufrimiento.
lo vamos a recibir y a transformar en luz, que con la exhalación vamos a mandar de regreso, ¿sí? Obviamente con esta práctica no vamos a hacer que se curen las personas. Por favor, esto que les estoy sugiriendo no es pensamiento mágico. En realidad lo estamos haciendo para nosotros. Es decir, estamos tratando de hacer algo con nuestras emociones y con todo este sufrimiento. Estamos tratando de que este sufrimiento, como decimos en la práctica budista, y es lo que el Buda dijo, que nuestro sufrimiento sirva para algo. Ese es el chiste. El sufrimiento que no sirve para nada es el peor. Tenemos que encontrar la forma de que nuestro sufrimiento sirva para algo. Y si nuestro sufrimiento sirve para cambiar al mundo, que eso es lo que el Buda pensó, que el sufrimiento sirva para cambiar al mundo, sirva para cambiar las estructuras de opresión, las estructuras de injusticia, de maltrato que existen en el mundo y en nosotros mismos. Que sirva, darle la vuelta. Entonces, la práctica de Tonglen a lo que nos invita es eso, a que podamos transformar el sufrimiento en luz. Y vuelvo a decir, seguro esto no es para las personas que están a nuestro alrededor, es para nosotros. Pero si nosotros cambiamos, seguro las personas que están a nuestro alrededor van a cambiar también, porque nos van a ver de otra manera. Y vamos a empezar a funcionar como una fuente de inspiración para los que nos rodean. Entonces, efectivamente estamos cambiando al mundo entero si trabajamos con nosotros mismos. Y esta es la confianza que el Buda siempre tuvo en su práctica. De que al trabajar con nuestras emociones de esta forma, en realidad sí estábamos trabajando con todo el mundo. Cuando no trabajamos con nuestro sufrimiento, lo vomitamos, lo desperdigamos por el mundo y se lo endilgamos a otros. ¿Sí? Entonces tenemos la obligación de trabajar con nuestro propio dolor y con nuestro propio sufrimiento. Y en este momento es inescapable. Es un espejo que nos está mostrando cosas que tenemos que ver como humanidad y como personas. ¿Sí? Y la idea es no escapar del sufrimiento, sino tomarlo y recibirlo y transformarlo a través de esta práctica que nos permite hacerlo. Entonces, bueno, Jordi, esto es un poco lo que les quería compartir. Yo creo que ya hablé mucho más de media hora, pero ojalá haya tiempo todavía para sus preguntas y comentarios que con mucho gusto me gustaría escuchar y responder a ellos. Gracias. Pues gracias, Sergio. Igual se conectaron otras personas, Alejandra, Pedro, que está ahí con un grupo, Beatriz, espero que nos escuchen bien. Y pues si alguien tiene alguna pregunta que le gustaría hacer a Sergio o algún comentario a los demás compañeros y compañeras de lo que se platicó, de lo que están enfrentando ahorita en este tema del, pues, todo este sufrimiento, este miedo, esta angustia, este estrés crónico del que hablaba Sergio. ¿Alguna pregunta? La Pues, mejor...
compartir, bueno, algunas cosas que se me hicieron interesantes y que me ayudan en lo personal. Es lo que comentaba Sergio de no rechazar ese miedo. Creo que también definitivamente estoy de acuerdo contigo cuando dices que está circulando mucho esa idea de que pues hay que evitar el miedo porque nos va a debilitar. Y también como alguien que trabaja ahorita en el sector salud, como es algo que predomina, ¿no? Y además, pues es un ambiente muy, ¿cómo diré? Patriarcal, vertical, a veces militarista, en el sentido de que está mal visto que hablemos de cómo nos sentimos, pero vemos los efectos y los estragos, pues, de esos sentimientos difíciles en todos nuestros compañeros y compañeras ahorita, ¿no? En cuestión de enojos, que hay menos tolerancia precisamente a esas diferencias, y el estrés se está manifestando, pues, en esos roces, ¿no? Y más, pues, de lo usual. Y entonces, pues, se me hace importantísimo poder decir, pues, sí tengo miedo, siento angustia, pero, pues, buscarle, como dices, pues, otras salidas. Y también se me hace bastante positivo, pues, esta práctica quizás que sea para nosotros, pero que no se desliga de lo que está pasando en el entorno, ¿no? Y de las demás personas. Porque un poco yo a veces siento ese rechazo a una práctica como en cuanto a lo emocional y así, que nos ve como personas pues aisladas, que nada más tengo que trabajar conmigo misma, pero que no toma en cuenta lo que está pasando más allá, ¿no? Y siento, para mí en lo personal es muy importante que siempre haya ese vínculo. Entonces, pues te agradezco esas partes de lo que nos acabas de compartir. Se me hace muy útil. Sí, Ricardo. Sí, yo también quisiera partir de lo que veo que está Beatriz colocando en su cámara, que el miedo no te paralice y que la rabia te organice. Se refiere con mucha claridad, no a una consigna racional, sino a un sentir vivo, mutuo, múltiple, que hoy hay en el mundo, y en donde cabe, como bien dijiste, el enojo, el miedo y cualquier emoción como válidas. Todas. Cuando comenzaste, preguntaste cómo se sienten y dije que primero enojo al identificar claramente no a quienes o con quienes tengo diferencias. Con ellos no tengo enojo. Tengo enojo con los antagónicos, con los enemigos que sí existen y que están formando parte de la causa de estos, como bien lo llamaste, contratiempos. Es diferencia que antagonismo. Eso primero. Segundo, completamente de acuerdo de que tenemos que desarrollar un proceso de fortalecimiento gracias a redes de apoyo mutuo. Esto coincide con algo que vimos en otras sesiones de nuestra escuela de salud. Al cuidado nuestro, pero mutuo, incluso expansivo, amplio, comunitario. Esta es otra idea sustancial en la que podríamos claramente estar de acuerdo, pero para fortalecerla, como bien marcabas, se necesita asumir de alguna manera cuál es la primera emoción con la que estamos viviendo ese sufrimiento. El primer ejercicio que nos planteaste antes de la respiración o junto con la respiración. Yo pensé ahí, por ejemplo, que cuando en general a mí me han preguntado sobre mi situación, he dicho que lo que más me mueve es la crítica y la pasión. Pero en una situación como la actual, he visto que la necesidad de la crítica es que sea una crítica abierta a pensamientos, sentimientos, sentires, saberes. O sea, no a dogmas, no cerrar la ventana, sino abrirla.
Y del lado de la pasión, ya no es solo el arrebato de la pasión que puede tener un poeta, un pintor, un artista, un revolucionario, cualquiera, etcétera, sino la compasión, a buscar la compasión, la construcción de un común al respecto. En ese sentido, me pareció también importante esta cuestión. Entonces hay que identificar, decía Rebeca, ¿qué es lo que hace que tanta gente alrededor nuestro y nosotros mismos tengamos miedo? Que fue la segunda emoción de la que hablé. Y algunos han dicho con claridad que la humanidad, y no sabemos si también las otras especies vivas y también tan poderosas que de las que siempre se ha tenido un desprecio, pero la humanidad por lo menos siente temor, siente miedo, siente incertidumbre a lo que no es de su tamaño, a lo que no es visible y a lo que no se puede estrictamente medir. O sea, que parece como que no tiene entrada ni fin. En ese sentido, hoy no solo estamos viviendo creencias, sino estamos viviendo, como dijiste tú, desinformación que produce estrés. No podemos ser tolerantes, digo yo, ante la desinformación, diciendo que cada quien tiene sus distintas necesidades, sino que tenemos que ver que las necesidades de los diferentes, y en este caso de los antagónicos, son también intereses diferentes. Intereses, no solo necesidades, sino intereses. Conflicto, no solo conflicto, guerra contra los pueblos, guerra contra la vida. Eso es lo que pensé de tus aportaciones, que creo que son muy buenas, pero a mí me ayudan precisamente a consolidar la necesidad de lo que bien dice Beatriz en su Mantac, que el miedo no te paralice y que la rabia te organice. Gracias. Gracias, Ricardo, por añadirle este sesgo, este último, como vuelta de tuerca, en donde definitivamente nos invitas a llevar a cabo lo que está escrito en la pantalla. Gracias. Bueno, yo en lo que decías a inicio, que estamos en una pérdida de confianza en la vida, de la pérdida de confianza en nosotros, de todas esas, las pérdidas también de creencia, la pérdida de confianza en los gobiernos, que siempre ha sido. Bueno, creo que eso lo veníamos viviendo a lo mejor, pero no lo habíamos pensado. Porque efectivamente estamos en un estrés crónico. Y ahorita que dices que la angustia y el miedo son normales, pues uno se pone a pensar y realmente sí debe ser normal. Que la angustia y el miedo sean normales, porque pues somos seres humanos y somos seres vivos. Y me gustó lo que el virus es nuestro espejo. Y yo creo que sí debemos de analizarnos para poder darle la mano a otros y empezar a sentir al otro. Porque en base a ese estrés que vivimos, a veces no tenemos ese tiempo de prestar atención a lo que nos dicen. Y de alguna manera, sí tenemos que estar atentos de hablar de lo que estamos sintiendo. Precisamente por eso, porque somos seres humanos.
Gracias. Muchas gracias. Matilde levantó la mano. Matilde. Sí, hola, compas. Pues muchas gracias, Sergio, por todo lo que nos compartes. Creo que me hacía falta también escuchar como estos pensamientos, esta parte. A lo mejor me metí mucho más tiempo en lo médico, en esta cuestión de las plantas para poder ahí acompañar a las personas que están cerca de mí, pero sí me hacía falta como escuchar este tipo de razonamientos y de conocimientos, ¿no? Que nos compartes. Pues bueno, yo en lo personal me llegó mucho, como a varios de aquí los compañeros, esta parte, ¿no? Del espejo y también la parte de la oportunidad para sanar, ¿no? Dentro de nosotros. Yo venía, digamos, con una dinámica de vida muy sin descanso, ¿no? Muy presionada por diferentes motivos, sin darme ninguna oportunidad o un espacio, ¿no? De reencontrarme, o de ver qué cosas me hacían falta sanar, tanto física como emocionalmente. Y pues prácticamente esta pandemia me obligó, ¿no? A tomarme ese espacio y que pues afortunadamente sí lo he aprovechado. He tenido oportunidad de sanar algunas cosas y en ese proceso estoy. Pero me pongo a pensar, por ejemplo, así en un caso concreto, en las mamás de los alumnos con los que yo trabajo, ¿no? De los niños. Que bueno, yo las escucho, las veo y sé que con esto de la pandemia, que bueno, termina con este momento de cotidianidad que tenían ellas cuando los niños iban a la escuela, que era, digamos, un momento en las que ellas tenían cierto control de su espacio o cierto tiempo para hacer otras cosas, pues ya no lo pueden hacer, ¿no? Entonces se ocupa ahora ese tiempo pues en estar con sus hijos, tratando de resolver tareas que a veces no comprenden del todo. Y esto, bueno, lo he escuchado en todas las mamás con las que he hablado, que está sumamente complicado y ha generado una serie de emociones demasiado complicadas, demasiado difíciles y que no encuentran, digamos, alguna manera de sobrellevarlas, ¿no? O de sanarlas. Entonces me pongo a pensar, bueno, yo ya me obligó esta pandemia a tener mi espacio de sanación, pero ellas ni siquiera han podido tener un momento, ¿no? Ni en tiempos de escuela, ni en tiempos de vacaciones o en estos momentos que no tienen tareas. Entonces, esa es parte de la preocupación que mencionaba al principio y ahorita con varias cosas que he estado escuchando, pues me dan muchas ideas para empezar a convocarlas de alguna u otra manera a resolver esto, ¿no? A que también pensemos en promover un espacio de tiempo y también con todo lo que implicaría, pues para que tengan el chance también de sanar, ¿no? De reconocer qué están sintiendo, de saber cuáles son los problemas que están teniendo y también un poco ordenar este exceso de trabajo que ahora se les también obligó a tener, ¿no? Entonces, pues eso me llevo, y pues nada, no sé si algo pudieras como compartir, o sea, estos ejercicios puedo yo muy fácil trabajarlo con las mamás, pero si pudiera, no sé, haber algunas especificaciones para los niños, ¿no? Algunas cosas extras para enseñárselas a ellos y a ellas y que pues también pudieran ejercitarse, ¿no? En este tipo de actividades. Y pues nada, muchas gracias. Sigo repensando mucho de lo que escuché y bueno, pues gracias por compartir. Gracias. Jordi, tenemos en la biblioteca de Montaña Despierta algunos libros de meditación para niños. No sé si haya forma de hacérselos llegar y que Matilde tenga acceso a ellos. Sí, pues a través del chat yo puedo contactar a Matilde y Perfecto. también ahora que mencionaba esto de meditación para niños, justo en el grupo de meditación hay una compañera que estaba guiando un grupo de niños y niñas
incluso de repente pues se puede hacer ahí el contacto por si quieres hablar Bien. con ella personalmente o O hasta tener invitar. algún, sí, se llama Mirna, Sí, o hasta tener pues una práctica de meditación guiada por Zoom o como se nos ocurra. Y si sí, no, pues que te pueda dar esas especificaciones más allá, o sea, la bibliografía, como dice Sergio, pero también así como algo más práctico. Digo, sí. también te podría contactar con mi hija que luego ha estado en ese grupo. Y bueno, y muchos son como ejercicios de precisamente para estar en el aquí, en el ahora. Luego a los niños y niñas, pues estar sentados, como dice Sergio, así en la quietud, como a todos nos cuesta. Y pues luego se puede hacer igual ejercicios de varios minutos así, pero luego el resto es a través también de ejercicios de dibujo o de siembra, ejercicios como de atención plena o de atención consciente con ese momento. Y luego pues igual hacer alguna reflexión o luego trabajarlo con dibujos, etcétera. Pero si te parece, te puedo contactar con Mirna y pasarte la bibliografía que dice Sergio. Sí, Fantástico. muchas gracias, pues aquí atenta a lo que ustedes pudieran compartir. Gracias, compañeros. Beatriz, Sí, hola compas. A ver si se alcanza a escuchar, es que hay un poco de ruido aquí donde estoy, pero también de antemano una disculpa, lamento mucho haberme conectado ya iniciada la reunión porque pues fue de verdad fue muy grato escucharte, fue muy grato como la compartición. Este, Sin duda es un tema bien potente porque recordaba, no sé si igual tal vez vaya a decir alguno que otro disparate, pero recordaba unas notas que estuvieron circulando hace unas semanas con respecto a la salud mental, ¿no? Y que va a ser o sea, que es un tema bien importante, pero que se le ha tomado poca relevancia o que además no va a tener como los presupuestos destinados para dar atención como otros temas, ¿no? Como el de la educación y demás, ¿no? Pero que el tema de la salud mental, pues es crucial también, ¿no? Y yo me preguntaba, me cuestionaba hace unas semanas que escuchaba esta nota, porque sin duda, pues ha sido un proceso bien complicado. Afortunadamente, pues he tenido a estar, pues relativamente bien, ¿no? También reconociendo que esas circunstancias no son las de todas las personas, inclusive al interior de la organización y de las redes, creo que hemos tratado de ir resolviendo colectivamente las dificultades, ¿no? Pero también es cierto que estamos presentando de manera diferenciada, pues también desgaste, ¿no? Incertidumbre, y que son escenarios bien propicios para la desorganización, la desmovilización, y que como decían hace un rato, la desinformación no solo genera estrés, sino también genera actitudes pues que tienden a abonar más a prácticas deshumanizantes hacia las otras personas, ¿no? Y que si no dialogamos, si no colocamos todas estas discusiones al interior de nuestros procesos organizativos, pues también abonamos a que se estén tejiendo, más bien que se estén profundizando estas rupturas que ya estaban en los tejidos sociales, ¿no? Entonces, agradecerte mucho porque también pues es una invitación a pues generar algunas herramientas, ¿no? De tratar de ir desprocesando y siempre como en un proceso inacabado, pero yo personalmente me hacen mucho sentido y creo que van a abonar también ahí a las tranquilidades y a no caer en los desánimos sobre todo, ¿no? Como a seguir manteniéndonos organizados. Muchas gracias. Muchas gracias.
Igual manda saludos aquí por el chat, que está conectada con su iPhone desde el sur de Veracruz, Maribel Cervantes. Espero que nos esté escuchando bien. ¿Algún otro comentario, sugerencia, reclamo, como dicen? Pero acércate un rato, van a ver cómo hace hablar. Pero ahora a ver si te escuchan. Saluda primero. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Estamos. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Somos integrantes, soy María Elena, ya hemos estado en otras ocasiones de aquí de Tixtla. Estamos ahorita reunidos con algunos compañeros acá en la comunidad de Troncón y estamos viendo lo interesante o lo que estamos aprendiendo hoy con esto de que nos gustó la frase esa de que dice la compañera, el miedo que no te paralice y que la rabia nos organice, ¿no? También me gustó mucho de lo de la respiración, porque a veces no sabemos cómo hacer, más como estamos encontrándonos con personas enfermas y a veces no tenemos las palabras adecuadas de cómo hacerles, llevarles un poquito de ánimo, de no tanto es el miedo el miedo a la enfermedad, sino que ya es en lo emocional, no tanto siento que es la pandemia o lo que se llama el dolor físico, sino que ya es todo mental. Estamos con frecuencia atendiendo a varias personas con la brigada que están en este punto, ¿no? Del terror, del miedo. Nos ha ayudado bastante todo lo que nos ha compartido y vamos a llevarnos pues ahora hacia la práctica, primero empezando por nosotros mismos, para ya después ya compartir con los demás. Muy bien, qué bien, gracias. Sergio, yo tengo bueno, no sé si como tal sea una pregunta que se pueda contestar o si tengas pensamientos sobre ello. Una de las cosas creo que ha sido bastante difícil, tanto que veo obviamente en el hospital donde nos enfrentamos ahorita con fallecimientos de forma constante, pero también lo he visto lamentablemente, pues compañeros, ¿no? Y ya personas que quedan, seres queridos de sus compañeros que han fallecido, esa imposibilidad a veces que ha habido de despedirse y que esto ha sido como un elemento particular de este momento, ¿no? Y siento como que hace muy difícil que la gente pueda, y bueno, no tendrían por qué tener que cerrar así, pero que prolonga o cambia, ¿no? Esto del duelo. Y no sé si tengas reflexiones o sugerencias para... Sí, sí, este es un punto muy, muy importante. Hay un filósofo coreano que escribió un librito que se llama La desaparición de los rituales, donde justamente habla de esto, de cómo el COVID está viniendo a trastocar y anular los rituales que tradicionalmente el ser humano ha tenido alrededor de la enfermedad y la muerte, y que esto está siendo una fuente de enorme, enorme sufrimiento para las personas. No poderse despedir, no poder ir a un velorio, no poder ir a un entierro como comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, creo que reconociendo que para el ser humano lo único que nos ayuda a transitar estos momentos tan difíciles son justamente los rituales. Yo sí sugeriría que aunque no se pueda hacer el ritual como se acostumbraba, siempre se haga algún tipo de ritual. ¿Sí? Algún tipo de ritual se tiene que poder hacer.
Hace poco nosotros fuimos a una despedida de un ser querido que murió. Era un momento en Jalapa en que los contagios no estaban tan fuertes. Entonces, creo que todos instintivamente al llegar ahí, vernos, se nos olvidó lo de la distancia y lo de todo esto. Nos abrazamos y participamos de este ritual que se hizo y creo que fue muy importante. En la medida en que los contagios aumentan y dependiendo del contexto en que cada uno nos movamos, a lo mejor no va a ser tan fácil, pero de alguna forma se tiene que hacer un ritual, incluso de forma virtual, en el peor de los casos. Pero tiene que haber una despedida, tiene que haber algo que cierre, tiene que haber palabras, otra vez, palabras que se puedan emitir, que hagan sentido de la vida de un ser humano y que le den una ubicación pues en este gran esquema de las cosas, que creo que es la función de los rituales. Entonces, no hay que decir para nada, bueno, ya está, ¿no? Es lo de hoy. No creo que tenga que ser lo de hoy. Espero que nunca se convierta en lo de hoy. Esto que este filósofo llama la desaparición de los rituales. ¿Alguien más que tenga ganas? Sí, al respecto, pues sí, ahí es como dices tú, pues sí, ver cómo podemos, las áreas de oportunidad para transformar esos rituales en su forma, igual no tanto en su fondo. A mí me ha tocado como hasta participar hasta en un entierro, pues en tiempo real a través de Facebook, lo cual me pareció muy bizarro en su momento, o sea, como por momentos, pues sí, como que enojaba y pues dices, no, tendría que ser así, toda la parte de la frustración, por no poder viajar a México a compartir con los amigos, pues ese momento, pero al mismo tiempo, pues sí, estuvimos ahí, estuvimos conectados y pues yo agradezco esa posibilidad de haber podido acompañar a Jaime y a Elvira y a sus familiares y queda pendiente, pues, o sea, cuando haya oportunidad o los pequeños rituales que uno mismo les puede hacer, ¿no? A veces, pues, bueno, a mí me gusta meditar y pues luego pienso en ellos, o si voy al río, pues poner una ofrenda y pues llegará el momento. Justo creo que eso es un espejo también de la necesidad bueno, para mí es como esa importancia de darme esos chances para mis duelos, digamos. Entonces, pues sí, hay que ver ahí, pues, hay que ver ahí y transformar esos rituales o ampliarlos. Y creo que volviendo a esto que Ricardo comentaba, hay un espíritu revolucionario que no podemos perder. O sea, cada quien a su manera, pero hay algo del orden de lo humano que tenemos que seguir defendiendo de una forma u otra. No podemos perder cosas que nos han ayudado durante siglos. Y el resistirnos a veces, sí, cuando se habla de esta nueva normalidad como si fuera algo que tuviéramos que aceptar así nada más, creo que tenemos que sí hacer cosas para cuidarnos y cuidar a los demás, definitivamente, pero no perder
este espíritu que pudiera hacernos sentir que pues no nos vamos a dejar tan fácilmente como humanos para adaptarnos a algo pues tan lejano, ¿no? de lo que somos. Creo que el pensar que nos tenemos, o sea, sin cuestionamiento alguno, como adaptar a una nueva normalidad, como si eso fuera lo único que se requiere, pues habría que ser un poquito más contestatarios, aunque en este momento sí tengamos que incorporar muchas cosas que ayuden a detener esta situación de emergencia, ¿no? En relación a la pandemia. Pero a la larga no podemos, pues, bajar la guardia, ¿no? Yo como psicoanalista eso es lo que le digo un poco a mis pacientes, que tenemos que seguir luchando como seres humanos por seguir siendo seres humanos. Entonces, recuerden, como para cerrar un poco, un momentito en el día, tómense el tiempo para respirar, para poner atención en su respiración, respiración consciente y profunda. Una vez que hayan hecho eso, para localizar en su cuerpo las sensaciones ligadas a emociones difíciles y respirar a través de ellas, aceptarlas y expandirlas. Y desde ahí conectar con el sufrimiento del mundo o de las personas con las que trabajan o de sus seres cercanos. Trayéndolo hacia adentro y mandando luz hacia afuera. Y esto se lo pueden enseñar a las personas que están sufriendo, que también hagan el mismo ejercicio de traer todo ese sufrimiento y de sacar luz a través de él. Y llega un punto cuando uno hace esta práctica de forma constante que ya no es mi sufrimiento, es el sufrimiento de todos y es lo único que yo creo que nos puede sacar adelante. El contactar con ese sufrimiento que es de todos y por lo tanto nos obliga a todos a tener que trabajar con él y hacer algo un poco mejor. ¿Okay? Cuando se trata de mi sufrimiento, pues ya nos desconectamos del sufrimiento del otro y nada más pensamos en nosotros mismos. Entonces, esta posibilidad de disolver las fronteras que nos separan los unos a los otros, que además creo que en el espejo del virus es lo que está apareciendo como algo fundamental, pues esta práctica es lo que nos invita a desarrollar y hacer. ¿Okay? Y les agradezco muchísimo, les deseo muchísima suerte en su quehacer y que estén bien de salud, por favor, que se cuiden mucho y que salgamos adelante de todo esto y nos podamos encontrar después también para explorar las emociones positivas y el celebrar el haber podido salir airosos de esta situación. Muchas gracias. Jordi, gracias por la invitación. Pues gracias a ti, Sergio. Gracias y bueno, a todas las personas que se han conectado. Y pues seguimos en este tema, pues porque como dice Beatriz, pues es un proceso en marcha. Entonces, pues bueno, siempre podemos regresar a Sergio o también seguir trabajando el tema con otros compañeros y compañeras que también nos hablen de sus experiencias. Bueno. Pues gracias, Sergio y Jordi también por coordinar la sesión de hoy, la verdad.
Bueno, estaba ya hoy un poco tranquila, pero ya estoy un poco mejor también. Bueno. Muchas gracias a todos. Gracias a todos también. Y muchas gracias. Sí, Víctor, gracias siempre por el abrir las sesiones aquí en Zoom. No, gracias a ustedes, muchas gracias. No sé si ahí agendamos para otra fecha, Mandip, de nuestra próxima reunión. Pues igual checamos en el grupo para definir también, como dices tú, si sería otra vez con Sergio o si queremos trabajar con nosotros compañeros también. Y ya vamos poniendo fecha, si están de acuerdo. Sí, si me llegaran a invitar otra vez, podemos dedicarle más tiempo a la práctica y hacerla juntos. Esta fue como una introducción, digamos, más teórica, pero podríamos hablar un poquito y meditar el resto del tiempo y poner en práctica esto realmente. Sí. Y Mirna creo que sería padrísimo si le invitan también para que les hable de cómo trabaja ya con los niños. Creo que puede ser algo muy padre. ¿Sí? Bueno, pues. Bueno, pues muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Que estén muy bien. Adiós. Bueno. Adiós. Gracias a todos, a todos. Muchas gracias. Cuídense mucho de aquí, de parte de la Brigada de Salud. Adiós. Saludos al troncón. Sí. Acá estamos. Duro. Ahí está de ambiente, ahí está de ambiente. Luego. Chao.